Sí, se pasea por todo sí, el pero pasillo. hay uno pequeñito. No es ese, Reinaldo, había uno, creo que estaba allá adentro, pues lo que llamamos la cocina. Bien, hermano, bendiciones. ¿Me escuchan un poquito? Sí. Hay algunos que no los puedo ver, están allá metidos en la cueva. Oscuros. Tal vez si se mueven un poco más, aquí hay campo. ¿Ya? Se viene un poquito hacia adelante. Y para que me puedan escuchar. Vamos al libro de Eclesiastés. Aquí se puede mover, mire, aquí hay campo, entonces estamos más cerca. Vamos a leer esta mañana en el libro de Eclesiastés, capítulo 5. Capítulo 5. Eclesiastés 5. Leo bien duro por ahí. Sí, bien. A ver si. Del 1 al 5. 5 del 1 al 5. Sí. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas que prometas y no cumplas. Amén. Amén. Gracias, hermana Media. Dígale al hermano, a la hermana que está a su lado, ¿estás listo para oír? ¿Estás listo para oír, Olde? Amén. Amén. Porque vea lo que dice, ¿verdad? Cuando vamos a la casa de Dios, debemos estar listos para oír. Dice Dios, no te des prisa. ¿Qué les dije? Cuando yo regresaba al púlpito, la luz llegaba. ¿Ah? Gloria al Señor. Ahora sí me van a escuchar, ¿verdad? Y ahora los puedo ver allá. Desde antes los que estaban aquí al final, no sabía quién era. Gloria al Señor. Así que en nuestra cultura somos muy dados a decir cosas negativas de nosotros mismos. Usted ve cuánta gente dice. Hay dos hermanas y una dice, esta se casó rápido porque es bonita, pero yo sigo soltera porque soy fea. Muchas veces oímos que la gente dice, es que todo me sale mal. Yo no sé qué me pasa. Todo lo que hago no funciona. Y la Biblia dice que todo lo que toquemos, dice eso. No, la Biblia dice que todo lo que toquemos prosperará. Pero nosotros, culturalmente, como que nos enseñaron, diga lo malo, diga lo negativo. Y usted va a oír gente que dice, bueno, ya llevo 5 operaciones y me faltan. Me faltan, algunos dicen hasta 3, 4. ¿Quién nos enseñó esto? Pero resulta que la Escritura nos enseña cosas diferentes. Y esto es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a oír. Por eso le dije, diga, vengo listo para oír.
Dice Dios, no te des prisa con tu boca. Somos muy dados que alguien nos va a contar algo y nosotros lo paramos. Le decimos, ah, sí, es que tal cosa, ¿verdad? O sea, vamos adelante. Y ella nos dice, no te des prisa con tu boca. O sea que hay que mantener, amados hermanos, mucho cuidado. Y esto, si nosotros tenemos cuidado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pensar, antes de hablar, piensa lo que quieres decir. Porque a veces por hablar tanto nos metemos en problemas. Y decimos cosas que no debemos decir. Y más cuando estamos bravos. Cuando estamos bravos, mire, es como si tuviéramos una ametralladora en la mano. Le soltamos y bla, 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 bla. Y cuando usted está hablando, empieza a ver a otra persona llorando. Y si hay más gente, toda la familia empieza a llorar. Y usted dice, ¿qué dije? No, digo tanto que habían tantas cosas que no debía decir. Eso es, ¿por qué? Porque nos faltó entendimiento, nos faltó prudencia. De ahí que el sermón de esta mañana tiene como título Aprendiendo a hablar con sabiduría. Aprendiendo a hablar con sabiduría. Porque muchas veces uno con una o dos palabras ofendió al hermano, ofendió a la hermana, ofendió al esposo, ofendió a la esposa. Yo he ido poco a poco aprendiendo. Y nos cuesta aprender a oír. No sé por qué, pero vamos a ver esta mañana, después de que pasemos el tiempo del sermón, vamos a decir, todo está bien. ¿Qué se hizo Daniel? Salió, no tenía nada más que ver, porque lo dije yo. Ah, salió, pero ¿sería que se fue? Pero anda comprando velas, yo creo. Bueno, si se va se la pierde, porque así a veces es el demonio, ¿no? Hace cosas y nos puede quitar la bendición. Y de ahí que tenemos que aprender. No te des prisa con tu boca. O sea, hay que mantener esa comunión con Dios, saber que somos de Dios, que no somos del diablo, para no soltar nuestra ametralladora. Porque muchas veces va a dañar al esposo, a la esposa, o a los hijos, a los hermanos, etcétera, etcétera. Pero la palabra del Señor esta mañana nos va a hablar. Y de ahí que vea qué interesante que diga Eclesiastés, cuando fueres a la casa de Dios, en esa época iban a la casa de Dios. Hoy usted y yo somos la casa de ¿quién? Del Señor. Usted y yo permanecemos en la casa de Dios. Y por lo tanto, tenemos que ser muy sabios, ser prudentes. Guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. ¿Están escuchando bien? Sí, allá atrás, David. Bien. O sea, la escritura nos enseña que no hay que hablar mucho. Los viejos de antes decían, para el buen entendedor, ¿alguien recuerda ese refrán? Para el buen entendedor, por señas. O sea, si le decían, él llegaba a robarse las naranjas y le hacía el dueño de la propiedad. En aquella época no había ametralladoras, pero habían flechas, ¿recuerdan? Y uno practicaba tanto y tenía una puntería, una flecha o una piedra, le enseñaba una flecha y le decía, me lo bajo de ahí del árbol. A mí me lo hicieron muchas veces, ¿verdad? Iba a robar naranjas donde un vecino, ¿verdad? Y cuando ya me agarró, no me dice, yo me bajo, ¿verdad? Pues para buen entendedor,
por señas. ¿Qué nos dice Proverbios? Ya esta mañana Johnny nos está hablando de Proverbios, capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Dice así la palabra. Hubiera puesto el de solapa. Verso 19. En las muchas palabras no falta pecado. Oigan, las muchas. ¿Por qué? Porque hablamos tanto, terminamos ofendiendo o pensando mal. Mas el que refrena sus labios es prudente. Y uno cree que el que más habla, ese es el mejor. El que más cuento tiene es el mejor. Y resulta que no es así. Dice que, mas el que refrena sus labios es prudente. Y usted y yo tenemos que aprender a ser prudentes. Antes también decían, la mejor palabra es la que no se dice. O sea, a veces tenemos ganas de decirle. A veces nos pasa con los hijos. Hacen algo y usted ya les había dicho, esto no se hace, tal y tal. Y nos enojamos tanto que de repente sale de nuestra boca, estúpido, tonto. ¿Te pareces a tu abuelo? ¿Te pareces a tu tío? Etcétera, etcétera. ¿Y qué está haciendo usted? Termina ese chiquillo, esa chiquilla, creyendo, porque luego va al colegio y el profesor dice, es que hay algunos medios tontos. Y él está ahí y dice, ya me lo dijo mi tata, que yo soy el tonto. Somos el tonto la familia. Terminan creyendo. Entonces después son personas fracasadas. Pero ¿a dónde empezó el problema? En su misma casa. Quizá papá y mamá. Por eso digo, a veces uno desea como soltar la ametralladora. Cuidado, porque podemos hacer mucho daño. Y el Señor quiere que aprendamos a hacer lo bueno. O sea, hay que hablar poco para ser prudente. Los viejos de antes eran muy sabios, algunos. Yo estaba hablando ahí y usted de repente, recuerdo mi abuelo, estaba allá en la sala y uno estaba ahí con los primos o con los tíos jugando y de repente alguien empezaba a hablar del vecino y el abuelo decía, ojo, ojo, escuchen, para hablar y comer pescado hay que tener, ¿por qué mucho cuidado? Con el pescado y las espinas. Se les clavan las espinas, ¿verdad? Y entonces, sí, ellos quizás ni tenían la Biblia, ni nunca leyeron la Biblia, pero con eso le estaba enseñando. Sí, empezaba a hablar del vecino. Yo oí también a mis abuelos decir, recuerden que no es ese programa que hace unos días se daba en Canal 7. Las paredes, oye, ¿verdad que hubo un programa que era así, algo así? Las paredes, oye, eso es, mire, de hace 100 años atrás. Yo recuerdo de mis abuelas. Mi bisabuela murió, una de ellas, de 105 años. Y yo le oía hablar a ella, no tenían la Biblia, no sabían ni leer. Pero habían aprendido sabiduría. Y uno cree, usted ve que alguien llega y cuenta un chisme en la iglesia, y en vez de estar la gente ahí, no oremos para que no suceda eso. Como ahora, yo no sé si será chisme o cuento o qué será, o daño de hacerle una mala atmósfera a este cantante. ¿Han oído de José Adán Romero? ¿Qué han oído? ¿Sí? Que dijo él, hay que celebrar el Halloween porque eso es cultural, hay que disfrutarlo. Pero ahí, entonces, y lo ponen ahí como si fuera cierto y uno no sabe. Puede ser para hacer daño. Y entonces, muchas veces hay alguien en la iglesia que se da cuenta de un chisme. Cuéntame, ¿qué fue aquel pastor?